Hola a todos, muy buenos días. Aquí estamos en un nuevo episodio de Política con Paris Momplet. El personaje invitado es Óscar Matute. Es un político vasco de izquierdas, perteneciente al partido EH Bildu, licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad del País Vasco. Fue activista antimilitar y cofundador de Alternativa en el año 2009. Ha sido diputado en el Parlamento Vasco desde el año 2012 hasta el año 2016 y desde las generales del 2016 ejerce como diputado en el Congreso de los Diputados por Vizcaya. En la actualidad es portavoz adjunto de H. Bildu en el Congreso, cargo desde que ha pronunciado numerosos temas nacionales y vascos. Pues bien, tras esta presentación pasamos con las preguntas. La primera creo que es de un tema de bastante relevancia. La semana pasada hubo un incidente en Vitoria entre gente de la izquierda vasca y militantes de la Falange, que terminó con 19 detenidos por altercados en una contramanifestación. Tú mismo dijiste que es grave que a un partido fascista se le permita venir a Vitoria a provocar. Realmente, ¿cómo ves tú este asunto y qué dice esto sobre la actual ley de memoria democrática, ¿no? Que se le permita a esta gente ir a Vitoria a hacer este acto y a enfrentarse con gente de otro partido político? Bueno, es que yo creo que la ley de memoria democrática es bastante clara. Y la ley de memoria democrática, en su artículo 38 y creo que también 39, establece límites para la libertad de expresión, aquellos que tienen que ver con la vulneración del derecho o del respeto a las víctimas. Y yo creo que se daban las circunstancias y concurrían las circunstancias para que ese acto de Falange, que, como has señalado, tildo de partido fascista y cabe recordar que es el único partido que estuvo legalizado durante el régimen franquista, y que no catalogo yo solo así, sino diferentes medios de comunicación y opiniones expertas, lo hacía en un lugar que es el lugar de la Diputación el Palacio de la Diputación de Araba, que fue en 1939 el primer Ministerio de Justicia, desde el que se firmaron miles de sentencias o condenas, más que sentencias, condenas, para engrosar los campos de trabajo con soldados de la República y de los batallones de Gudaris, en nuestro caso, al orden o bajo el mando del gobierno vasco. Y además, justo ahí, a unos metros, hay un lugar que es un lugar de recuerdo y de memoria para las víctimas del franquismo. Por tanto, yo creo que esa convocatoria podía y debía haber sido perfectamente evitada en lo que tiene que ver con su autorización, y eso hubiera dado lugar a un escenario de no conflicto, de no problemas y, desde luego, de no tener que ver las consecuencias de lo que eso supuso. No dije más que eso y nada menos. También hay quien dice que no le corresponde al gobierno vasco prohibir dichas manifestaciones. Esto no es del todo cierto, porque en el 2008 y 2009 el gobierno vasco de entonces, y sin la ley de memoria actual, ya prohibió manifestaciones de Falange, o bueno, prohibió, es decir, sí, prohibió que se pudieran provocar o se pudieran hacer esas manifestaciones de Falange en diferentes lugares de Euskal Herria, o en este caso la Comunidad Autónoma Vasca. Por tanto, ni siquiera hablamos de una lectura que haya que hacer nueva y que por tanto está sujeta a interpretaciones o argumentaciones difusas, sino que es que había precedentes también. O sea que yo creo que hay un error de inicio que da lugar luego a una situación, pues probablemente no deseada, y menos por todos los heridos y menos por todos los detenidos, que fueron, como se ha señalado, pues todos, absolutamente todos, digamos, la gente que hizo frente a las gentes de Falange, que desde bien entrada la mañana, y no solo en ese lugar del Palacio de la Diputación, pues dieron muestras de su escasa amistosidad para con los ciudadanos y ciudadanas de Gasteiz, y de cuáles eran sus intenciones. Pero bueno, seguimos para adelante. De acuerdo. Vamos a hablar de la cuestión de los presupuestos del año 2026, que está causando bastante debate. El gobierno está en negociaciones con los partidos, viendo qué apoyos tiene y qué es lo que se puede hacer, pero de momento no parece que estén encontrando esos apoyos, ya está costando un poco. Buscan un acuerdo con las fuerzas soberanistas para aprobar los presupuestos del 2026, ¿no? Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. ¿Qué condiciones pondría EH Bildu para apoyar estas cuentas del año 2026? Bueno, yo creo que somos bastante transparentes. Lo hemos puesto encima de la mesa de forma pública en más de una ocasión. Nosotros queremos que haya presupuestos, vamos con una voluntad constructiva a esa negociación presupuestaria,
y las condiciones sobre las que queremos incidir o poner el sello Euskal Herria Bildu a la hora de aprobar esos presupuestos son muy claras, son las que tienen que ver con el avance en la plurinacionalidad. Es decir, creemos que la plurinacionalidad no es algo que únicamente se predica, sino que se practica y se pone en el día a día a través de una descentralización real del Estado que demuestre que desde la izquierda, por lo menos desde la izquierda española, hay un proyecto de país diferente al que pueda tener la derecha y que por tanto es más respetuoso y más asertivo con lo que son reivindicaciones de nacionalidades históricas que nunca encuentran su tiempo para poder desarrollar su proyecto como sociedad propia, no contra nadie, sino como ente propio. Y, por otro lado, las que tienen que ver con una dimensión social, es decir, con la recuperación de derechos y libertades para todos y todas, con el blindaje de las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos o de las clases populares y con un refuerzo de los derechos de la clase trabajadora, porque entendemos que, igual que en cualquier otro lugar, son el motor de la historia. Y es ahí donde Euskal Herria Bildu hace hincapié, como lo hemos hecho en las anteriores negociaciones presupuestarias, tanto en las que han dado lugar a unos nuevos presupuestos como las que, por desgracia, se han visto frustradas por las negativas de otras fuerzas políticas, y es donde vamos a seguir. Realmente nosotros en el Parlamento o en el Congreso de los Diputados estamos con ese mandato, y yo creo que la gente que nos votó, que no fue poca en las últimas elecciones y en las anteriores, sabe perfectamente qué es lo que puede esperar de nosotros, y es una línea de respeto a la identidad de nuestro pueblo, como digo, sin tener que denostar a ningún otro para hacer esa labor de defensa de nuestros intereses colectivos como pueblo, pero también una defensa clara y nítida, defensa de los intereses de la clase trabajadora, de los sectores populares, de la democracia, en el sentido de la ampliación de derechos y libertades para todos y todas en un contexto en el que parece que las olas reaccionarias nos llevan hacia modelos de gobierno pues más autócratas, con menos peso de lo democrático en favor del peso de autoridades que sí hacen genuflexiones tantas veces como haga falta ante los poderes económicos, pero que atienden muy poco, se muestran absolutamente sordos ante las demandas de los sectores populares. Ajá. Algunos líderes de izquierdas en los últimos días han planteado la posibilidad de, para evitar en las próximas elecciones generales un gobierno del Partido Popular con Vox, una unión de todos los partidos de izquierdas que están en oposición a la derecha, el PSOE con Podemos, con Bildu, o sea, una gran coalición de izquierdas para evitar ese gobierno del Partido Popular con Vox. ¿Tú realmente verías factible esta propuesta para frenar un futuro gobierno del PP con Vox de aquí un año o dos que le queden a las elecciones? Desde Euskal Herria Bildu siempre hemos defendido que ante una mayoría tan heterogénea como la que actualmente sostiene al gobierno del PSOE y Sumar, hacía falta un programa de mínimos. Un programa de mínimos que fuera capaz de encontrar aquellos elementos en los que podíamos alcanzar acuerdos y, por tanto, justificar la existencia de este propio gobierno frente a lo que es el programa que anticipan la derecha extrema y la extrema derecha, es decir, el Partido Popular y Vox, Vox y el Partido Popular. Pero decir eso es una cosa y otra cosa es plantear una lista electoral que, viendo las relaciones que tienen entre las diferentes familias de la izquierda española, suena más a día de hoy, porque no se ha hecho ese trabajo previo de recuperación de confianzas, de generación de debates que den lugar a posiciones comunes bien ancladas, da más la sensación de una unión temporal de empresas que de una candidatura basada en una historia o una lógica de Frente Amplio. Nosotros ya tenemos un Frente Amplio en Euskal Herria, que es nuestro ámbito natural de actuación, porque estamos en el Estado español, y alguien nos dirá, pues si es vuestro ámbito natural de actuación Euskal Herria, ¿por qué estáis en Madrid? O ¿por qué estamos en Europa, que también tenemos un eurodiputado? Bueno, pues por la sencilla razón, tanto de que en Madrid como en Europa, en Estrasburgo, Bruselas, se toman decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos vascos y vascas, y que, por tanto, en cualquier lugar donde esto suceda, estará Euskal Herria Bildu. Pero eso no obvia ni olvida que nuestro ámbito natural o nacional de actuación es Euskal Herria, y nosotros ahí ya hemos puesto en pie un Frente Amplio, una unidad de las izquierdas soberanistas independentistas vascas para no solo conquistar algo más de espacio electoral, sino para disputarle hegemonías a las derechas, en nuestro caso al Partido Nacionalista Vasco, y en el caso de Nafarroa, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, y en el caso de Nafarroa a Unión del Pueblo Navarro. Y esa es la lógica en la que vamos a seguir. No encontramos ningún elemento para quebrar o variar esa lógica de actuación. Y eso no significa que no deseemos que en el seno de la izquierda española sean capaces de encontrar esos puntos de encuentro en base a lo que les une, por encima de las evidentes cosas que les separan. En muchas ocasiones hemos señalado
una frase de una fuerza política que a nosotros nos ha inspirado mucho en la constitución de Euskal Herria Bildu como un frente amplio en Euskal Herria, que es una frase de un dirigente histórico del MLN Tupamaros, del Frente Amplio Uruguayo, que es Bebe Sendik, que él decía que si sentamos en una mesa a diferentes gentes de izquierda para discutir sobre lo que no estamos de acuerdo, sobre aquello que no nos une, podemos tirarnos horas y horas sin alcanzar ningún acuerdo. Pero que si lo que ponemos encima de la mesa son aquellos elementos con los que estamos de acuerdo, nos faltarán vidas para poder llevarlas a la práctica. Ajá. Vamos a seguir comentando el tema de la situación con la derecha, ¿no? El presidente Sánchez ha acusado al PP de convertirse en un satélite de la extrema derecha. El otro día ya lo vimos en el Congreso, ¿no? Ese cruce de acusaciones y ese famoso ánimo Alberto y cómo le decía como que es la absoluta nada en el PP, ¿no? Porque, bueno, vemos como otros varones de peso del PP pues tienen más poder de decisión que él. Ha acusado al PP de convertirse en un satélite de la extrema derecha, ¿no? Y ha dicho que Feijóo es la nada más absoluta en el PP en cuanto a su liderazgo. ¿Y tú estás de acuerdo con esta declaración del presidente Sánchez llamando al PP satélite de la extrema derecha y que está dispuesto a restringir derechos fundamentales como el aborto o la memoria histórica? Y otra pregunta en relación a esta cuestión. ¿Cómo ves a día de hoy el liderazgo de Feijóo al frente del Partido Popular? ¿Crees que otros varones como Ayuso o Moreno Bonilla le están adelantando por la derecha en cuanto al poder de decisión? Hombre, yo creo que no le va a sorprender a nadie que yo diga ahora aquí que a mí Alberto Núñez Feijóo no me parece un faro de Occidente, ni una linterna siquiera me parece de Occidente, pero ni él ni Isabel Díaz Ayuso, por muchos votos que les avalen. Al final estamos hablando de consideraciones personales en base a lo que uno ha podido observar y leer, porque yo al menos sí me tomo el tiempo de leer a mis adversarios políticos. Y no encuentro una reflexión profunda y de fondo propia que, que me obligue a tener una estima más elevada hacia su perfil intelectual. Ahora bien, yo no suelo entrar a esos juegos que en el Congreso se ven mucho, sobre todo en las sesiones de control, y que yo imagino que alimentan muchos memes y muchas horas pues de contenidos que se basan en el insulto y la descalificación permanente sin argumento alguno. Seguramente en Euskal Herria Bildu o de Euskal Herria Bildu hay muchas cosas que no le gustan a mucha gente, pero nadie podrá decir de nosotros que tapamos nuestros argumentos a base de insultos y descalificaciones o que entramos a ese juego. Es decir, sabemos lo que queremos defender, podemos gustar más o menos en los argumentos que exponemos, pero no solemos entrar al ruido de la descalificación y el insulto. Hoy leía que el Partido Socialista ha hecho una contabilidad, por decirlo de alguna manera, del número de insultos, descalificaciones e interrupciones en pleno que se producen cada semana y que eran no menos de 50. No he podido entrar al detalle de la información, pero en algún medio está y alguien de los que está viendo esta entrevista la podrá contrastar. Yo desconozco, como digo, porque no he podido ir al detalle, si es exactamente así o hay una cierta interpretación al alza o no, pero no digo nada nuevo cuando digo que el ruido sustituye al debate en muchas ocasiones. Pues yo creo que lo percibe todo el mundo y probablemente eso ayuda muy poco a entender que la política es fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad, porque es la política la que empuja a una sociedad hacia uno u otro camino, hacia un camino donde la participación de la ciudadanía se tiene más en cuenta o hacia otro camino en el que la participación de la ciudadanía es sustituida por opiniones cualificadas, por autócratas o por gobiernos de sabios, entre comillas, para, de alguna manera, devaluar el carácter democrático que hace que toda persona tenga el mismo peso a la hora de tomar las decisiones con independencia de su nivel de renta o de sus otras virtudes. A partir de ahí, ¿qué me parece a mí el liderazgo del señor Feijóo dentro del Partido Popular? Bueno, no sé, yo creo que no veo nada que no vea la mayoría de la gente. Es decir, yo entiendo que sus afiliados pues no lo verán así, pero yo creo que la mayoría de la gente que de alguna manera no se asoma a este tema sin la camiseta de fútbol o digamos a modo hooligan o seguidor del Partido Popular, pues ve que su liderazgo está siempre puesto en entredicho a modo de espada de Damocles en la figura de Isabel Díaz Ayuso, porque es ella misma la que más de una vez pues estira el discurso del Partido Popular hasta lugares donde parece ser
que a la dirección nacional del Partido Popular no le gustaría llegar, ¿no? Yo creo que es en el tema del aborto y en el tema de todo lo sucedido en Madrid, en torno a las listas de objetores de conciencia o incluso a esta historia del síndrome postaborto en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid, pues se ha visto con claridad, ¿no? Cómo toman una posición siguiendo la estela o el rebufo de Vox. Luego la propia Dirección Nacional se siente incómoda, tienen que retroceder en su posición para volver a una inicial. Bueno, pues tampoco me preocupa demasiado, porque yo siempre, o por lo menos desde hace mucho tiempo, he tenido conciencia de que la gente que vota a las derechas se preocupa muy poco de las incoherencias que puedan producirse o de los desmanes que les puedan imputar. Realmente ellos votan por intereses y con independencia de que las personas que tienen que votar les parezcan más o menos justas, más o menos éticas o más o menos capaces, si defienden sus intereses, van a seguir votándoles. Yo creo que en la izquierda se vota más por principios, se vota más por los ideales de lo que a uno le gustaría alcanzar o llegar, tanto para sí como para el conjunto de la gente que vive a su alrededor o con la que interactúa en su cotidianidad, en su día a día. Y bueno, pues yo creo que sabiendo que eso es así, tampoco creo que tenga que ser yo ni cualquier persona de izquierdas la que se ponga a hacer una suerte de escrutinio o análisis del día a día de las cuitas internas del Partido Popular. Me preocupa un poco. O sea, yo siempre he defendido que en términos democráticos, y lo digo de saque para que nadie lo interprete de otro modo, en términos democráticos yo trabajo para que el Partido Popular camina hacia la irrelevancia. Lo Eh, ocurre en la extrema derecha, vamos. Dos cuestiones en relación a lo que estábamos comentando. Bueno, lo primero, en relación al clima del Congreso. ¿Qué se puede hacer, ¿no? Para que otra vez se vuelva a un espacio de debate y de confrontar ideas de manera sana y se pierda esto del insulto por el insulto gratuito, ¿no? Y otra cuestión, en relación al estilo de Ayuso, en las últimas semanas salió una polémica con el Lehendakari Pradales, y ya lo comenté en la entrevista pasada que he tenido, del pim pam pum que te estamos siguiendo, ¿no? ¿Qué opinas tú de esta polémica y por qué crees tú que realmente ha sacado esa traducción de un mensaje que me parece que le estaban diciendo que Ayuso escucha, que Euskadi es vasca? Me parece que era lo que le dijo el Lehendakari Pradales. Bueno, a ver, con la primera cuestión, ¿qué se puede hacer en el Congreso para rebajar el nivel de crispación? Yo imagino que eso es una labor que le corresponde a todos. Yo creo que cada uno tiene que hacer su parte, como he señalado, igual alguien me lo puede afear, pero yo creo que son pocas, por no decir ninguna, las veces que van a encontrar a Euskal Herria Bildu, a alguno de sus diputados o diputadas, en ese nivel de decibelios y de insulto que sí que se encuentra de manera muy fácil en otras formaciones políticas. Por tanto, será cada formación política la que tiene que saber cuál es la mejor manera de dignificar la política. Porque al final los partidos políticos no somos fines en sí mismos, somos instrumentos de la parte de la ciudadanía que deposita su confianza en nosotros y nosotras para llevar adelante unas ideas. Y a veces se olvida que somos instrumentos y se antepone la necesidad de ser fines. Y yo imagino que cuando uno considera que su sigla es un fin en sí mismo, es decir, que la pervivencia, no sé, si la perpetuidad es un fin en sí mismo, pues todo vale, ¿no? En tiempos de guerra, pues todo está permitido. Yo no lo creo así, pero como digo, tampoco tengo fórmulas mágicas, tampoco me gustaría que se hiciese una suerte de Pax Romana donde en clave bipartidista se decidiera de qué temas se puede hablar, dejando fuera todos los otros temas para que en todos esos temas pues no puedan soltar o no puedan saltar, perdón, escenarios de, pues bueno, pues de una cierta crispación. Pero a mí no me preocupa nunca la crispación dialéctica, es decir, me preocupa lo que tiene que ver que he señalado antes, porque yo creo que eso aleja a la gente de la política y de entendernos como herramientas útiles para mejorar sus vidas y, por tanto, abona otro tipo de tesis que, sinceramente, creo que nos llevan siempre a peores escenarios, porque ahí todo lo que somos, todo lo que podamos ser, nunca va a depender de nosotros y de la gente a la que nosotros podamos impulsar o propulsar, sino de otros que decidirán por nosotros y nosotras. Y en lo que tiene que ver con las polémicas de Isabel Díaz Ayuso, sinceramente, es que yo no conozco semana en la que Isabel Díaz Ayuso no le hace una cortina de humo. Esta vez le ha tocado al Lehendakari Imanol Pradales del Partido Nacionalista Vasco, pero yo creo que a nosotros nos dedica una cada semana. Yo las pocas veces que veo
por redes lo que sucede en la Asamblea de Madrid, Bildu no desaparece de su boca. Yo creo que es casi pues una obsesión, ¿no? Más que un amor, es una obsesión lo que tiene por nosotros. Entiendo que electoralmente pueda funcionarle en Madrid, supongo que eso lo hace, pero a nosotros no nos altera la hoja de ruta, porque probablemente la veracidad y el rigor en las cuestiones que suele plantear Isabel Díaz Ayuso es que no suele estar ni se le espera. O sea, son cosas dichas así de forma gruesa, un poco en la lógica del movimiento alt-right y pues, del movimiento de la extrema derecha en su momento, de la generación de fake news de manera continua y, y metódica, que haga que cuando tú desmientes una cuestión por falsa, esa ya pase a ser poco relevante o a no llegar a la gente a la que le ha llegado la noticia falsa, porque ya le acaba de llegar otra que resulta tan o más impactante, ¿no? Y yo creo que eso que hace Díaz Ayuso en el terreno político es también el que se hace en la extrema derecha desde las redes sociales, y lo vemos mucho pues cuando pues denuncian violaciones grupales, bueno, todo tipo de situaciones salvajes que tocan la fibra a todo el mundo, siempre con identidades, o en muchísimas ocasiones con identidades que luego no se corresponden con la realidad. El tema de Torre Pacheco en verano, pues también lo vimos, y como si hay muchísimos escenarios o lugares, ¿no? Pero a la gente, una vez que le llega la primera, pues luego te hace a ti actuar a remolque. Y lo que dijo el Lehendakari Pradares, por redondear un poco la respuesta, sin irme demasiado de lo que era el aspecto concreto de la misma, fue creo que fue Ayuso Entzun, Euskadi Euskaldun, que traducido al castellano sería algo así como Ayuso escucha, Euskadi es Euskaldun, que sería la patria de los vascos, o llevado más al extremo lingüístico, pues que sería la de las personas que amamos y nos entendemos en euskera. O sea, tampoco a uno le puede parecer muy acertada o no la expresión, pero vamos, no creo que contenga elemento de amenaza alguno. Vamos, otra cosa es pues que ya quiso utilizarlo del pim pam pum, que evidentemente sí puede tener otro tipo de reminiscencias, y jugar así a una carta de victimismo seguida seguramente que la del comodín de ETA, que como digo, pues parece que electoralmente le renta, ¿no? Para no hablar de la libertad en Madrid y la de las cañas y todo este tipo de cosas. Has comentado el tema de que con el clima este que hay en el Congreso muchas veces se aleja la gente de la política, ¿no? Me voy a centrar un poco en el tema de los jóvenes, porque recientemente han salido muchas encuestas y salen muchos vídeos que se les pregunta a jóvenes por la calle, que sorprendentemente muchos jóvenes opinan de que estarían mejor en la dictadura franquista que con el actual gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Me parece una cosa bastante chocante, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de que realmente se haya llegado a esta situación con los jóvenes, ¿no? De que tantos jóvenes prefieren una dictadura antes que un sistema democrático. Bueno, yo creo que las redes sociales y que la tecnología, y estoy convencido de que pueden ser compañeros de grandes avances para todos y para todas, que puede llevarnos a un nuevo paradigma, a una nueva forma de vivir, que nos permita ser menos esclavos y más dueños de nuestro ocio y tener más posibilidades de crecer en lo personal a través de ellas, pero también es cierto que las redes pueden ser pues una especie de espiral de odio continua, ¿no? Porque tú señalabas a estos jóvenes que se pronuncian así, fíjate lo paradójico que es, que esos jóvenes que salen diciendo que prefieren vivir en una dictadura, si la siguiente pregunta es, ¿qué te parece? Pues, por ejemplo, Pedro Sánchez, porque es el presidente del gobierno, te dirán que es un dictador. Tú dirás, ostras, pues si tú quieres vivir en una dictadura y Pedro Sánchez es un dictador, tú tendrías que estar contento con él. Pero lo siguiente que te dirán será lo de Pedro Sánchez, hijo de puta, que gritan en conciertos y en no sé cuántos lugares, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una quiebra de la reflexión bastante importante. Yo a la gente que dice que en la del franquismo se vivía en tiempos plácidos, le diría que ojalá no tengan que pasar por eso. Seguramente no se imaginan lo que puede ser vivir ahí, porque probablemente sus capacidades para expresar lo que era vivir ahí no podrían tenerlas, y seguramente no podrían desarrollar los proyectos de vida como desean, y seguramente no podrían muchos de ellos ni siquiera aspirar a poder opinar en libertad, a poder construir su proyecto de vida en libertad, más allá de las dificultades que hay en toda sociedad, y esta no tiene pocas, ¿no? Lo que tiene que ver con la vivienda, lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, lo que tiene que ver con el empleo, lo que tiene que ver con la falta de expectativas de mejora en tu vida, ¿no? Pero no creo que haya ni punto de comparación. Puede haber, hay también una falla en lo que tiene que ver con el modelo educativo. Igual por aquello de que la transición fue pactada y que se ha dicho muchas veces que muchos franquistas
se acostaron franquistas y se levantaron demócratas, pues tal vez el modelo educativo que se instauró en lo que tiene que ver con la revisión del pasado, en este caso la dictadura, pues fue un modelo pactado para no levantar ampollas en los que tenían todo el día el brazo en alto y tuvieron que tenerlo bajo durante muchos años, ¿no? Y yo creo que eso no ha sido una buena receta, pero en cualquier caso también creo que tiene que ver con las sociedades en las que te desenvuelves. Yo ya sé que, no sé si es la siguiente pregunta o no, ¿no? Pero sé que una de las reflexiones que acompaña siempre digamos, a este despertar de querencia por el franquismo de mucha gente joven que no lo ha vivido y que tiene muy poca o ninguna idea de lo que pudo suponer en términos de recorte de derechos y libertades, de agresiones y vulneraciones sistemáticas a la dignidad de las personas, de violaciones de derechos humanos fundamentales, que todo eso que ignoran, esa misma gente probablemente se manifieste así en buenas partes del territorio del Estado español. Pero allí donde la calle ha seguido siendo el escenario de reivindicaciones constantes para la mejora de las condiciones de vida de la gente, de la clase trabajadora, del derecho a una salud pública y gratuita, a una educación pública, universal y gratuita, a la mejora de las condiciones de los y las pensionistas, a la igualdad efectiva y real de mujeres y hombres, dando pasos contra el patriarcado, y estoy pensando en Euskal Herria, uno se encuentra con que, por ejemplo, la fuerza más votada, con muchísima diferencia, hasta los 65 años, desde los 18, y solo nos gana una fuerza en mayores de 65 años, es Euskal Herria Bildu, en todas las proyecciones y estimaciones de voto. Evidentemente, luego eso hay que cristalizarlo o hay que demostrarlo en las urnas los días que toque. Pero yo creo que eso dice mucho, ¿no? También de qué tipo de sociedad viva o dinámica tenemos, o, por contra, qué tipo de sociedad pues más aletargada, más abandonada en sus calles, se tiene en otros lugares. Y desde luego no es esto un reproche a quienes se dejan la piel peleando y poniendo su cuerpo para defender todas esas causas justas en cualquier lugar del Estado español. Pero sí creo que puede ser una crítica para todos aquellos intelectuales orgánicos que decidieron que la calle tenía que ser una calle en paz, sin ruido y armoniosa, donde las diferencias no se visibilizaran porque, pues bueno, pues genera una cierta distorsión de esa España de postal que queremos vender a los turistas para que detrás de una señora con un banderín pues vayan observando de un lado a otro las bellezas arquitectónicas y naturales que pueda tener el Estado español, que creo que no es incompatible una cosa con la otra, pero que sí me da la sensación de que alguna gente o algunos intelectuales orgánicos, como decía, decidieron sacrificar una para beneficio de la otra. Claro, comentamos también el tema del feminismo, ¿no? También hay muchas encuestas que afirman que prácticamente la mitad de los jóvenes españoles, o igual un poco más, ahora mismo no sé dónde estará la cifra, piensan que el feminismo ha ido demasiado lejos. También es una encuesta que choca mucho. ¿Qué opinas de esta encuesta y qué crees que se podría hacer desde estos movimientos sociales para que estos jóvenes también se sientan parte de estos movimientos justos? Pues que falta cultura, y seguramente a mí también me falta todavía mucha y espero adquirir mucha más cultura de la que tengo ahora, y ya cuando uno tiene años, pues si no pasa el tiempo a dormir a un sofá, aún no queriendo va acumulando ciertas dosis de cultura. Y yo creo que falta cultura porque no se trata de que el machismo haya ido más lejos de lo que debía llegar, teniendo en cuenta que el machismo no es sino la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. Para que me entienda, hasta esa gente que señala que el feminismo ha ido muy lejos. El feminismo lo que predica y lo que practica y lo que promulga es que su madre y su padre tengan los mismos derechos y obligaciones, que su madre no tenga un rol subalterno respecto a su padre, que su madre no tenga que pedir permiso para ser lo que quiera ser a su padre. Y yo imagino que cualquiera de esas personas que dice, bueno, es que el feminismo ha ido muy lejos, es que se han pasado, o dice lo de feminazis y tal, no se para a reparar en eso. Ya no digo si tiene hermanas, sino que piensa en su madre y en su padre. Si de verdad quiere una sociedad donde su madre, que es quien la ha parido, tiene que tener menos derechos, tiene que tener más dificultades para el acceso al mercado laboral, tiene que tener menores salarios por la brecha de género, tiene que tener situaciones de inseguridad que no tiene su padre. Yo estoy convencido de que no. Quiero creer que no, porque quizás es por un pozo marxista que no quiero abandonar, sigo pensando que la gente por sí misma no es mala, que en todo caso son los sistemas los que sacan lo peor y lo mejor de cada uno de nosotros y nosotras. Y dicho esto, si el feminismo es igualdad, nunca se va demasiado lejos cuando todavía
hay desigualdades evidentes como las que acabo de señalar antes. Lo que yo creo que hay que seguir haciendo es pedagogía. Y sé que muchas veces se emplea la palabra pedagogía para hablar de algo así como de, pues sí, pues mientras sigas haciendo pedagogía el problema va a seguir creciendo. Y no es cierto. Como digo, la pedagogía no es solo escuchar una charla, que puede tener algo de eso, no es solo determinados contenidos que se puedan dar en el modelo educativo o en el itinerario educativo de cada uno, que puede tener algo de eso, sino también es una sociedad que se muestra receptiva y que desde luego entiende que la igualdad efectiva y real, que una sociedad menos desigual es una sociedad que camina hacia un equilibrio donde la vida de la gente es mejor para todos y para todas. Y que no se trata solo, y aquí seguramente disiento de esa gran corriente de jóvenes que piensan que han nacido para ser multimillonarios, conducir Lambos, lucir relojes de 70K y todo porque hacen 70 burpees y porque tienen un cuchillo para crecer desde lo individual en lo personal de manera exponencial, seguramente disintiendo de todos ellos. Yo creo que lo que nos hace vivir en sociedades más dignas, más justas, más bonitas, es precisamente lo colectivo, es precisamente que todo el mundo progrese, que no tengamos que vivir nuestro progreso desde el miedo a que nos lo quiten, sino que tengamos la proyección de un progreso que, como construimos con otros, siempre va mejorando las condiciones de vida de todas y de todos. Y es ahí donde está la labor. Y por eso yo ponía antes en tanta estima y en tanto valor toda la lucha de movimientos sociales, pues ecologistas, feministas, de pensionistas, de mujeres, de jóvenes, para exigir siempre mejoras y avances que repercuten para todos y todas, con independencia del nivel de renta. Porque mucha de la gente que tiene miedo a perder su estatus no ha elegido en qué familia nacía y lo ha hecho con un colchón económico que otros no han podido tener. Pero eso no les hace mejor personas ni peores, porque, como digo, en definitiva, incluso el dinero, como todo lo material, puede llegar a ser efímero. Ajá. Vamos a comentar el tema de la crisis de la vivienda, que en los últimos días en el Congreso han creado el teléfono 047 para llamar con cualquier cuestión en relación al problema de la vivienda, pero claro, mucha gente lo califica de insuficiente, ¿no? Y no es para menos. ¿Qué otras medidas se propondrían desde H. Bildu para intentar mitigar esta crisis de la vivienda? ¿Y qué opinión tenéis acerca de este nuevo teléfono que se han creado para...? Yo es que creo que pues no sé si la intención de la ministra era sacar un titular o aprovechar un debate que iba a tener cierto foco para de alguna manera, dar a conocer ese recurso. Yo creo que ha empezado la casa por el tejado. O sea, yo creo que este teléfono tiene que ser el lugar al que uno ya va sabiendo qué puede esperar de él. No una especie de teléfono de la esperanza o de teléfono, pues de, no sé, como el de Alcohólicos Anónimos o como cualquier otro, donde uno llama para pedir ayuda y volcar su desesperación. O sea, yo creo que eso tiene sentido si es una herramienta activa que acompaña a otras muchas más que se despliegan. Y en esas muchas más que se despliegan desde Euskal Herria Bildu, y no solo desde Euskal Herria Bildu, sino desde otras fuerzas políticas de la izquierda del Congreso, yo creo que hemos puesto encima de la mesa, muchas cuestiones. Hemos puesto la necesidad de que se movilice toda la vivienda vacía que hay en el Estado español. Hay quien dice que son más de 2.700.000 viviendas las que están vacías. No digo ya temporalmente o ocasionalmente vacías, no hablo de las viviendas vacacionales, hablo de viviendas vacías con carácter permanente. Habrá que removilizarlas. Creo que hay que construir allí donde se pueda, pero que lo que se construya tiene que ser en régimen de vivienda social de alquiler, porque creo que es ahí donde tenemos una dificultad objetiva para los jóvenes, y no tan jóvenes, pero fundamentalmente para los jóvenes que se enfrentan a una realidad del mercado laboral que también es una realidad del mercado laboral con una movilidad geográfica mayor, que por tanto te hacen difícil prever que tu horizonte vital va a estar pegado desde el principio hasta el final de tu vida laboral a un único lugar. Creo que tenemos que mantener el carácter público de todas las viviendas protegidas, es decir, todo aquello que se hace con el dinero de todos y todas y que por eso cuesta menos que lo que vale en el mercado una vivienda, no puede pasar al mercado privado en unos pocos años para mayor engorde de aquel o aquella que haya sido afortunada con la concesión de esa vivienda, sino que tiene que tener el carácter público y permanente porque ahí también van los recursos de todas y todas. Creo que hay que prohibir a los fondos buitre seguir especulando con viviendas. Fíjate que hay una cuestión con la que creo que cualquier persona que pueda ver esta entrevista se sienta
algo cerca o absolutamente en las antípodas de lo que yo digo, difícilmente podrá estar en desacuerdo. Parece que los datos objetivos macroeconómicos, es decir, el crecimiento del PIB, dicen que la economía española va bien, que crece más que la economía europea, que ha sorteado, digamos, esta crisis última con mejor pie que otras, porque, digamos, el crecimiento macro crece y crece más que la Unión Europea. Sin embargo, vemos cómo la gente tiene más dificultades para llegar a fin de mes, porque los salarios no crecen en igual proporción que crece el coste de la vida. Sobre todo y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el coste de la vivienda y con lo que tiene que ver el coste de la cotidianidad, de la cesta de la compra, desde que va desde carburantes hasta las frutas que adquirimos. Bien, pues si esa realidad es así, también hay que saber que la economía española crece en lo macro por dos factores fundamentales. Uno es el turismo, gente con mayor poder adquisitivo o con una vida, entre comillas, más o menos resuelta en sus lugares de origen, que puede permitirse aquí cosas que durante un tiempo concreto, lo que duren sus vacaciones, que igual no puede permitirse en su lugar de origen durante el resto del año, pero que hace que a los ciudadanos del Estado español también les haga más difícil acceder a esos lugares porque ante la demanda el precio sube. Y la otra tiene que ver con el mercado inmobiliario. Y es que la mayoría de las operaciones de compraventa de vivienda, más del 50% de las operaciones de compraventa de vivienda en el Estado español se hacen sin la firma de hipoteca alguna y se hacen en un gran número por fondos de inversión que están haciendo de la vivienda una fuente segura para multiplicar los beneficios, los rentistas, frente a las necesidades de la gente. Por tanto, yo creo que ahí nos están indicando con claridad por dónde hay que actuar. Y como he dicho, he señalado algunas medidas, me habré dejado otras muchas. Estamos también trabajando mucho para acotar las viviendas turísticas, para desde luego perseguir las viviendas turísticas ilegales que proliferan por doquier y más cuando hay algún gran evento que lleva a mucha gente en muy pocos días, a unos días concentrados a un lugar concreto, y estamos trabajando por muchas cuestiones que tienen que ver con la vivienda. Pero como digo, yo creo que hace falta entender que este es el elemento prioritario y que ante un elemento prioritario, y la propia Constitución lo permite en diferentes artículos, la acción de un Estado tiene que ser indubitada, aunque moleste a los grandes fondos de inversión, aunque moleste a las grandes constructoras, porque estamos hablando del interés general. Y si la propia Constitución dice, la Constitución española, en unos artículos, que la riqueza del Estado está subordinada al interés general y que en casos de excepcionalidad se puede, en otro artículo, llevar a cabo la expropiación, cuando tiene que ver con la vivienda, pues yo creo que el Estado tiene que ser consciente de que vivimos una situación de emergencia habitacional para millones de personas, que hay millones de personas que ahora mismo plantean que su horizonte de mejora pase por poder pasar de alquilar una habitación con extraños por 500 pavos al mes a poder alquilar un piso chiquitín en las periferias por 850 o 900 euros al mes. Y ya ves que no me estoy poniendo en casos extremos. Y eso te dibuja una emergencia habitacional a la que hay que hacer frente. Entonces, es lo que insistimos una y otra vez al gobierno. Por eso digo que a mí lo del teléfono me parecerá que tiene sentido cuando uno vea que todas esas políticas se van a desplegar y ahí sea donde en todo caso uno llama cuando le niegan la capacidad de acceder o de vincularse a alguna de esas políticas activas para la defensa del derecho a la vivienda, no para llamar a un teléfono y volcar sus lamentos y su desesperación. Pues sí. Pasando al bloque de Euskadi, el Lehendakari Pradales lleva más de un año como Lehendakari en el cargo, tras un arranque marcado por un discurso de nueva etapa, pero con continuidad en la coalición Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi. ¿Qué balance haces de su gestión hasta ahora, este año y algo que lleva al frente del gobierno vasco? ¿Ha cambiado algo sustancial en la manera de gobernar Euskadi? Bueno, yo creo que los grandes problemas que él mismo reconocía y que el Partido Nacionalista Vasco de alguna manera también reconocía cuando apostó por él en lugar de mantener al anterior Lehendakari, que era Iñigo Urkullu, siguen ahí. Es decir, cuando el Partido Nacionalista Vasco en las anteriores elecciones decide que su Lehendakari, o bueno, que el Lehendakari de la Comunidad Autónoma Vasca, pero digamos de su partido, el señor el Lehendakari Iñigo Urkullu, no repita, lo hacen porque detectan que la sociedad está hastiada, podríamos decir que hasta cierto punto mosqueada o molesta, porque determinadas cuestiones no van bien, sino que van peor. Tenía que ver con la sanidad,
y unos crecientes niveles de privatización de la sanidad y una, y un deterioro en la calidad de la sanidad pública a todos y todas, pues listas de espera, falta de profesionales, meses para poder acudir a especialistas, etcétera, etcétera. Probablemente esto no les suene de nuevo a nadie, viva donde viva en el Estado español. La otra tenía que ver con la educación, en términos también muy parecidos, de falta de medios, falta de recursos, una especie de benevolencia excesiva con la red de educación no pública frente a la pública, tenía que ver con el propio papel de la policía autonómica y tenía que ver con una comunidad autónoma que, en este caso la de Euskadi, que había sido puntera en parámetros de industrialización y de vivienda, por dos extremos, que veía cómo se abocaba hacia una ralentización industrial o incluso declive. Cierto que operan factores externos, intento ser justo pese a la crítica, pero también en una falta de políticas claras y decididas para con la vivienda, donde aquí, aunque se haya hecho mucho más que en el Estado en las anteriores décadas, seguimos teniendo problemas muy graves también con el tema de la vivienda y por eso también aquí podemos hablar de emergencia habitacional, ¿no? Bueno, pues cuando tenías todo eso antes y de alguna manera les invita a una reflexión para decir, oye, hay que cambiar de Lehendakari y vamos a ser más sensibles con estos temas y vamos a señalar que de alguna manera vamos a dar un giro a lo que se ha venido haciendo hasta ahora para hacer más y mejor en estas áreas donde la gente pues detecta claras insuficiencias o agotamiento de su modelo de gobierno. Un modelo de gobierno que, recuerdo, es de gobierno compartido entre un socio mayoritario, que es el Partido Nacionalista Vasco, y un socio minoritario, que es el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi con Ezkerra. Bien, pues a día de hoy yo creo que la percepción de la gente en torno a todas estas cuestiones que he planteado, sanidad, educación, vivienda, policía, etcétera, sigue estando igual. Y en la industrial también, porque seguimos viendo cómo se cierran empresas y cómo las ayudas que el gobierno vasco pone encima de la mesa pues no resultan eficaces o suficientes para evitar esas deslocalizaciones, esos cierres de empresas con las consiguientes pérdidas de puestos de trabajo y la consiguiente depauperización de las condiciones de vida de cientos de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, ahí estamos y todo eso, mientras asistimos, pues no sé hasta qué punto orquestada o no, pactada o no, con una escenificación de las diferencias cada vez más creciente entre los dos socios de gobierno, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Nosotros como Euskal Herria Bildu, recogiendo la fuerza que nos dieron las anteriores elecciones autonómicas en las que Imanol Pradales del PNV hizo gobierno con el Partido Socialista, pero en la que nosotros empatamos a escaños con el PNV, es decir, primera fuerza política fueron ellos con 27, segundos fuimos nosotras y nosotros, la gente de Euskal Herria Bildu, con 27, lo que seguimos planteando es un modelo de gobernanza diferente y un modelo de apuesta por lo público, por la erradicación de la desigualdad y por el avance en las condiciones sociales para que vivir en Euskal Herria no sea cada vez más un escenario ideal y de sueño para la gente, sino una posibilidad certera, real y plausible para todos y todas los que lo deseen, ¿no? Y ahí es donde nos mantenemos, en esa liza. De acuerdo. Vamos a hablar un poco de la relación entre Vitoria y Madrid. EH Bildu sigue siendo clave en este aspecto. Ha insistido en acelerar el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Euskadi y la transferencia completa de competencias como la seguridad social. ¿Ves voluntad real por parte del Gobierno central para este aspecto o el proceso vuelve a estar un poco encallado? Es un poco... Ya no me gusta tanto esta expresión que voy a utilizar ahora porque ya se utiliza muchas veces, pero yo creo que es muy gráfica. O sea, la negociación de las transferencias pendientes desde 1978, y mucha de la gente que va a estar viendo esto ni había nacido, ni sus padres tenían pensado que pudiera tener esa forma el ser que podían querer llegar a tener. Desde 1978 hay muchísimas transferencias pendientes. Ahora se habla de que hay del orden de 28 pendientes. Hasta hace bien poco eran 48 las que se decían que estaban pendientes. Y es un poco el día de la marmota. Esta es la expresión que digo que se utiliza para todo y que ya a uno le cansa un poco. Porque siempre estamos un poco ahí, ¿no? Todos los ciclos electorales o cada vez que hay una contienda electoral, pues hay varios partidos que se conjuran para que esta sea la legislatura donde por fin se complete el Estatuto de Autonomía. Nosotros y nosotras en Euskal Herria Bildu no es tanto que defendamos el Estatuto de Autonomía como el escenario ideal
para nuestro pueblo. Creo que somos bastante sinceros. Nosotros queremos la soberanía nacional plena para Euskal Herria, queremos una Euskal Herria reunificada, tanto la del sur integrada en el Estado español como la del norte integrada en el Estado francés. Lo queremos hacer de manera gradual y contando siempre con la voluntad mayoritaria de las partes que puedan integrar esa nación vasca. Y lo que sí que decimos es que en tanto en cuanto no consigamos ese objetivo, y ese objetivo solo se consigue siendo mayorías y consiguiendo mayorías sólidas y fuertes, y a poder ser desde el diálogo y la negociación con los otros actores implicados, lo que siempre vamos a pedir es que el nivel de autogobierno vasco no se erosione. Y el nivel de autogobierno vasco tiene que ver con el Estatuto de Autonomía de Guernica. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, para Vizcaya, Araba y Guipúzcoa, los territorios históricos de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, y con la ley de mejoramiento en Navarra, para lo que tiene que ver con la Comunidad Foral de Navarra. Y es ahí donde nosotros trabajamos. No engañamos a nadie. Nosotros queremos ir a un nuevo acuerdo de autogobierno, o en el seno de la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, así como de la Comunidad Foral de Navarra, los grupos parlamentarios de Euskal Herria Bildu, tanto de Nafarroa como de la CAP, de la Comunidad Autónoma Vasca, lo que empujan es que haya un nuevo acuerdo que vaya más allá del estatuto y desde el objetivo irrenunciable para nosotros y nosotras de seguir dando pasos para construir esa realidad que queremos de una nación libre y soberana, compuesto de hombres y mujeres libres iguales. Pero mientras vamos haciendo eso, a modo de campamentos base en la ascensión a un 8.000, nosotros lo que queremos es ir asentando cada campamento base sin erosionar lo más mínimo nuestro autogobierno. Entonces ya nos gustaría que en esta legislatura se completaran todas las transferencias pendientes, y aún nos gustaría más que junto a la culminación del proceso de transferencias pendientes pudiéramos hablar de una posibilidad de nuevo estatus para nuestros territorios. Sí, es así como lo estamos planteando. De acuerdo. En el Parlamento Vasco, en ocasiones han producido pactos puntuales entre Bildu y el gobierno del PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Por ejemplo, en materia de sanidad y vivienda, ¿crees que la sociedad vasca valora esa disposición a pactar o preferirías una oposición más frontal al gobierno del PNV y el Partido Socialista de Euskadi? A ver, la sociedad vasca es muy plural y seguramente en esa pluralidad siempre hay gente que se mueve más cómoda en una confrontación continua, constante y, digamos, sin matices, porque reafirma su propia identidad e incluso el sentido de su voto. Pero Euskal Herria Bildu, desde que nació, ya señaló que no nacíamos para ser el refugio espiritual de aquellos que ya piensan como nosotros. En ese momento, el 2011, que no buscábamos generar un espacio de confort para los soberanistas independentistas de izquierda que podrían, de alguna manera, confrontar su proyecto de manera continuada, constante y continua contra aquellos que gobernaran si no somos nosotros ni nosotras, sino que desde el inicio manifestó su voluntad de ser una herramienta para construir una nueva hegemonía y además hacerlo en claves de articulación de un frente amplio, donde se integraran cada vez más personas y colectivos que apostaran por la superación del actual modelo y por la generación de un escenario nuevo en términos de gobernanza. Eso es lo que Euskal Herria Bildu ha señalado siempre, y en Euskal Herria Bildu caben diferentes expresiones de la izquierda, desde las más moderadas hasta las más radicales, pero tienen un objetivo común. Nosotros estamos construyendo un frente amplio para alcanzar primero el gobierno y después el poder. Como dice Gramsci, no son lo mismo y es más fácil alcanzar el gobierno, que alcanzar el poder. Entonces, nosotros queremos alcanzar los gobiernos para alcanzar el poder y de esa manera generar un cambio fundamental en las estructuras de relación social, económica y cultural que se dan también en nuestro pueblo. Y esa es digamos, la carta de presentación de H. Bildu. Por tanto, yo no creo que haya a día de hoy mucha gente que entienda como negativo que Euskal Herria Bildu, cuando cree que algo supone un avance respecto a lo que hay, lo apoye, y cuando cree que es una oportunidad perdida o un retroceso, se manifiesta en contra, porque nuestra lógica siempre va en esa clave de articulación de mayorías en torno a un frente amplio que nos lleve a conquistar gobiernos para alcanzar el poder. Ajá.
En el ámbito social, Euskadi vive un debate de identidad, memoria y convivencia. ¿Cómo ves a día de hoy el independentismo vasco? ¿Está en una fase más cívica y social o sigue habiendo una aspiración política de soberanía más explícita? Yo creo que la respuesta a esa pregunta yo creo que se puede dar mejor desde aquellos que siguen desde una cierta distancia geográfica o incluso política lo que es o lo que era la izquierda abertzale antes y otras expresiones de la izquierda y lo que es ahora la izquierda soberanista independentista vasca mejor que yo. Porque yo tengo absolutamente claro que desde que un grupo de gente y de colectivos fundamos Euskal Herria Bildu allá por el año 2010 de inicio, siempre pusimos en nuestro frontispicio, en nuestra clave de bóveda como objetivos fundamentales la liberación nacional y social de nuestro pueblo. De hecho, no nos entendemos a nosotras y a nosotros mismos como un partido político al uso, sino como un movimiento que tiene una expresión política que es Euskal Herria Bildu, pero tiene expresiones también en los diferentes conflictos sociales que laten en la sociedad y que empujan hacia una realidad diferente que pasa por esto que digo, de la construcción nacional y social de nuestro pueblo. Entonces, para nosotros no hay, digamos, una primacía en una de las patas respecto a la otra. Nosotros avanzamos en ambas y lo hacemos pues acorde al tiempo que vivimos y que hemos contribuido a construir junto con otros y otras que no están de acuerdo con nosotros y nosotras. Porque hoy justo se cumplen 14 años del anuncio de cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA, que creo que sí, de verdad, abrió un nuevo tiempo en la sociedad vasca y que ese nuevo tiempo en la sociedad vasca probablemente ayudó a percibir la dialéctica y la confrontación en Euskal Herria de una manera mucho menos terrible y dura que la que se vivía con anterioridad. Y probablemente eso hace que mucha gente desde fuera pues perciba matices, lecturas en Euskal Herria Bildu que antes no le llegaban, porque eran, digamos, más monocordes o más centradas en cuestiones muy concretas y no en el todo. O sea, yo creo que hay gente que todavía hoy se sorprende y ya diría que casi se china cuando nos oye hablar, pues, no sé, de vivienda o de transportes o cuando ve que tenemos proyectos claros en muchísimas cuestiones. Pero es que nunca las hemos dejado de tener, pero es cierto que había una realidad antes que probablemente opacaba a todas las demás y que hacía que cada vez que se hablara de Euskadi o de Euskal Herria en un espacio informativo, lo fuera por una noticia que orientaba inequívocamente el foco hacia una realidad doliente y dolorosa, pero que eclipsaba y ocultaba a todas las demás. Bueno, pues yo creo que por fortuna hoy estamos en otra clave, y lo digo absolutamente convencido, y creo que así lo percibe la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Ya no digo la mayoría de la sociedad vasca, sino la inmensa mayoría de la sociedad vasca. De acuerdo, vamos a comentar la cuestión de Gaza, que ha ocupado un montón de portadas en la última semana. La semana pasada se ha celebrado en la ciudad de Sharm el Sheikh una cumbre para el acuerdo de paz entre Israel y Hamas. Desde H. Bildu habéis declarado que apoyaréis al pueblo palestino y su derecho a un Estado libre y soberano. ¿Cómo valoras este proceso de paz y su fiabilidad? Porque luego comentaremos lo que ocurrió ayer y qué posición debe tomar España ante esta cuestión. Sí, bueno, que Euskal Herria Bildu, en tanto que expresión de la izquierda soberanista independentista vasca, apoye sin fisuras al pueblo palestino no es un elemento novedoso. Nosotros venimos de una tradición o de unas tradiciones políticas que han mostrado cercanía al pueblo palestino desde hace muchísimos años. No diré desde 1948, que es cuando de alguna manera uno puede situar uno de los picos de arranque del conflicto palestino-israelí, porque en ese momento había una dictadura en el Estado español que también hacía difícil la organización o la articulación de fuerzas políticas en el interior del Estado español, pero digamos que desde hace décadas la izquierda soberanista independentista en sus diferentes expresiones políticas ha mostrado su apoyo indubitado y su apoyo sin objeción, o sea, sin matices al pueblo palestino en su justa lucha por la existencia de una nación palestina libre y soberana. Lo que nosotros sí que decimos también es, con respecto al proceso de paz que me señalabas, que se ha firmado en Sharm el Sheikh,
es, primero, que tenemos que ser capaces de que nuestros ojos de occidental no pasen por encima de la voluntad que pueda existir en Palestina. Y esto pasa muchas veces cuando desde la comodidad de Occidente miramos otros procesos y a otras fuerzas políticas inmersas en esos procesos y les señalamos si han sido tibios o no, si han negociado bien o mal. Nosotros no queremos ser así porque tampoco nos gusta que nos lo hagan a nosotros y a nosotras. Es decir, creemos en la soberanía de los palestinos y palestinas para tomar sus decisiones y de sus organizaciones para tomar sus decisiones sin que tengan que obtener nuestro beneplácito ni nuestra aprobación. Por tanto, si en Palestina sus organizaciones referenciales han decidido secundar este alto el fuego y avanzar en la posibilidad de un acuerdo de paz a través de los acuerdos rubricados en Sharm el Sheikh, nosotros no tenemos otra cosa que hacer que acompañarles y desearles la mejor de la suerte. Además de seguir mostrándoles nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro compromiso de todas las formas en que seamos capaces y no solo en la meramente declarativa. A partir de ahí, como ciudadano vasco de izquierdas, pues hombre, yo soy escéptico con cualquier acuerdo que tenga como garantes del mismo a la administración de los Estados Unidos, así, en general, a la administración de Estados Unidos y a la de Trump en particular. Y digo lo de en general porque no hay más que ver cuál ha sido su papel, por ejemplo, en toda América Latina para derrotar gobiernos que no le gustaban, como han sido las campañas de la CIA desde 1980 hasta ahora en diferentes lugares. Me da lo mismo que hablemos de Nicaragua, que hablemos de Venezuela, que hablemos de otros lugares, y nada me hace indicar que con Trump a su cabeza, donde se acentúen los perfiles más duros, pues esto no vaya a suceder. Pero, como digo, es más bien una cautela y un temor que ojalá esta vez se demuestre que mantengo de forma equivocada. Y ya no. ¿Y qué decir de Israel, no? Un Estado que ha avalado a un gobierno que ha practicado un genocidio y que incluso rompe el alto el fuego, como leíamos ayer, asesinando todavía después del alto el fuego a mujeres, niños y civiles palestinos, pues no parece que nos haga ser excesivamente optimistas. Pero como digo, o sea, sí he señalado que no quiero o que no me gustaría que las gafas occidentales juzgaran todo lo que pasa. Reitero que Euskal Herria Bildu no se va a mover un milímetro de la posición que mantengan las organizaciones representativas de Palestina. Ajá. Bueno, comentabas hace un momento lo que ocurrió ayer, ¿no? Ayer, 19 de octubre de 2025, vimos que por la mañana las fuerzas de defensa de Israel acusaban a comandos de Hamas en Rafah de haber asesinado a 2 de sus soldados y como respuesta a ello, pues Israel lanzó más de 20 bombardeos en campos de refugiados, en la puerta de una cafetería, en el sur de Gaza. Y bueno, volví a romper el alto el fuego una vez más y tras otras 47 violaciones del alto el fuego que se denunció ayer y los días anteriores por parte de organizaciones palestinas, ¿no? ¿Por qué crees que se le permite tanto a Israel hasta tal punto de hacer 50 violaciones de este acuerdo y sin que nadie diga nada, ¿no? Y ¿qué debería hacer España y el resto de países occidentales para garantizar que se mantenga este acuerdo y Israel no siga actuando de esta forma como lo está haciendo hasta ahora? Hombre, yo creo que serán muchos los factores, ¿no? El primero será el poder. Seguramente si Israel fuera un país pobre o un país débil, no se le toleraría tanto, como no se le toleró a otros países, digamos, de Oriente Medio. Me da igual que uno se vaya desde, aunque ya no está en Oriente Medio, desde Libia hasta otros, ¿no? Hasta Siria y otros, ¿no? Seguramente hay una lectura que resulta evidente. Otro, yo también creo que tiene que ver con que hay demasiada gente que confunde el manifestarse en contra del sionismo, es decir, ser antisionista, con ser antisemita. Yo no tengo nada en contra del pueblo semita. Es más, los palestinos son también semitas. No tengo nada en contra de su religión, aun cuando yo sea ateo y pueda tener las mismas objeciones o críticas que para con cualquier otra religión. Y no tengo nada en contra de aquellos ciudadanos que
caminan un poco digamos, al dictado o al calor de esa religión per se, lo que no me hace antisemita, pero sí soy contrario al sionismo porque creo que el sionismo se construye sobre una realidad que niega, bueno, que primero usurpa unas tierras, que expulsa a sus ciudadanos originarios de las mismas y que además niega la posibilidad, y ya lo estamos viendo ahora, incluso de futuro para esa población. Por eso hablamos de genocidio, ¿no? Y ahí yo creo que pesa mucho el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y de lo que sucedió con los 6 millones de judíos y judías, ¿no? Y yo creo que no es incompatible. Yo creo que lo peor que le puede pasar a la población judía es pasar de ser víctimas a ser verdugos. Y no deberían aceptarlo porque nadie mejor que ellos sabe lo que supuso lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ese es un poco el drama, y es verdad que es un territorio inestable, y también entiendo que, como decía, el poder de Israel es un poder que escapa o que va más allá de su capacidad armamentística, que no es poca. Y eso probablemente también durante mucho tiempo ha hecho que en el Estado español se dieran pasos pues con una velocidad de crucero menor a la que le exigía la sociedad del Estado español. Y yo creo que hay una lectura que es positiva, y es que la sociedad ha sido capaz de empujar a los gobiernos, también al del Estado español, a ir más allá de lo que por diplomacia y por sostenimiento de las relaciones internacionales le pudiera haber gustado ir. Y eso es bueno. A partir de ahí, pues también es cierto, y como he dicho antes, en una cuestión relacionada con el PNV que no viene a cuento, intento ser justo en la crítica, es decir, no todo vale o no, o sea, son mis opiniones y pueden no compartirse, pero no intento no agarrarme a la mentira o a la burda exageración. Creo, a la vez que he señalado eso sobre las reticencias del gobierno del Estado español en diferentes momentos, también creo que el Estado español, si a uno lo compara con el resto de Estados miembros de la Unión Europea, y yo casi que diría del mundo occidental, ha sido de los que ha tenido una actuación más decidida a la hora de poner pie en pared o de exigir a Israel más cosas. Y creo que no es incompatible decir que fue renuente a hacerlo, pero a la vez eh, ha hecho más que otros muchos y que todavía queda por hacer muchísimo más. Y todo eso solo será posible manteniendo el hilo de movilización y de solidaridad con Palestina, ¿no? Es algo que reivindicábamos la semana pasada, creo recordar, sí, el día antes del paro general, y que seguimos reivindicando. Es decir, no podemos bajar la guardia en la muestra de solidaridad para con el pueblo palestino, porque si no, corremos el riesgo de que ese hipotético proceso de paz se atasque o directamente se olvide. Y lo que hay que hacer es empujarlo hacia adelante para que sea factible, pese a las dificultades y al carácter antidemocrático de algunos de los actores principales. Y hablo de Netanyahu y de su gobierno, que tendrían que estar en un tribunal penal internacional y no paseándose tan alegremente por diferentes países. En la cuestión del embargo de armas a Israel, ¿no? Que también se aprobó este mes en el Congreso. Claro, aquí ha entrado en conflicto el acuerdo que tenemos con Estados Unidos de asociación y las bases americanas en Rota y en Morón que se utilizan para también transportar estas armas y llevarlas hacia Israel. ¿Qué posición tiene a día de hoy EH Bildu en relación a este acuerdo del embargo de armas y también al papel que juegan estas dos bases americanas en este transporte de armas de Estados Unidos hacia Israel? Si nosotros tenemos una posición respecto al último Real Decreto que se aprobó, que es el que de alguna manera pone en pie el embargo total de armas, aunque mantiene cláusulas de excepcionalidad. Y como digo, estamos en las mismas líneas de actuación que la RESCOP, es decir, que los movimientos sociales en favor de Palestina que han levantado pues, esa campaña de solidaridad y movilización para con el pueblo palestino, ¿no? Y es que es mejor que se apruebe a que no haya, digamos, una decisión y una percha institucional que nos permita ir más allá, pero que podía ser mejor. Que podía ser mejor, por ejemplo, en lo que tiene que ver con esas lagunas de excepcionalidad o cláusulas de excepcionalidad, ¿no? Y que habría y hay que pelear para que en su tramitación como ley final
pues desaparezcan. Y esa va a ser la pretensión de Euskal Herria Bildu, es decir, que no haya posibilidad alguna de comerciar con armas o de colaborar en el comercio de armas que se pueda dar entre Israel y terceros estados. A partir de ahí, bueno, es que tampoco, o sea, nosotros que Rota y Morón sean utilizadas, que no serán las únicas, de alguna manera, dicen lo que tiene que ver con el traspaso o el trasvaso de mercancías, sí, por su papel en la ruta que puedan seguir esas armas, pero que seguramente las otras bases estadounidenses en el Estado español algún tipo de papel o función jugarán. Euskal Herria Bildu, Euskal Herria Bildu, que todavía no existía, en el 86 votó mayoritariamente en contra de la OTAN. Nosotros somos gente de principios y también solemos ser bastante obstinados en la coherencia y no seguimos pensando que nuestro pueblo, que lo que dijo nuestro pueblo se tendría que haber respetado, y es que era que no queríamos estar en la OTAN. Si no estuviéramos en la OTAN no tendríamos esas bases, no teniendo esas bases seguramente parte del conflicto que pueda generar la existencia o no de cierto comercio internacional que pase por nuestro o que pase por el suelo del Estado español, pues no se daría. Pero bueno, como digo, en lo que tiene que ver con el Real Decreto, nos vamos hacia el embargo total. Es más, los ayuntamientos de Euskal Herria Bildu, en comparecencia pública que han hecho este sábado, y somos la primera fuerza municipalista de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, es decir, la fuerza que más ayuntamientos gobierna, más que el PNV y más que el PSOE y más que el PSN y más que UPN, ya ha anunciado que por acción propia nos vamos a suspender todo tipo de relación con Israel, no ya solo la que tiene que ver con el comercio de armas o de dispositivos de doble uso que se llaman, o de tecnología de doble uso, sino con cualquier tipo de comercio con Israel. Y es lo que nos gustaría, que se hiciera en el Estado español. Es decir, el embargo de armas perfecto, si es con cláusulas de excepcionalidad que permitan que se siga haciendo algo que no debería hacerse, mejor, pero si además ese embargo fuera acompañado de una ruptura total de relaciones comerciales con Israel, todavía mejor. Porque al final la gente probablemente no se acuerde, pero a Sudáfrica en la época del apartheid se le dobló el brazo, se le torció el brazo con un boicot claro y rotundo de la mayoría de potencias internacionales, que les hacía desde impedirles poder participar en eventos deportivos internacionales hasta un bloqueo de relaciones comerciales. Eso ahogó al régimen racista y supremacista de Leclerc y otros, y permitió pues alumbrar un escenario diferente en Sudáfrica, y creemos que no es algo muy diferente a lo que merecería que se le hiciese a Israel. Ajá. En relación con la OTAN, comentábamos ahora, ¿no? En los últimos días ha habido una bastante polémica con el tema del gasto en defensa y España, en las que Trump ha amenazado directamente a España con expulsarla de la OTAN en caso de no se llegue a ese 5% del gasto en defensa. Ahora esta semana ha pasado de amenazar con expulsarnos de la OTAN a decir que si no se llega a ese 5% nos va a poner aranceles masivos. ¿Qué postura mantiene a día de hoy EH Bildu con respecto al tema de la OTAN y sobre esta polémica con Trump y los aranceles por el 5% en defensa? Vale, la primera es que es una pena que Trump no pueda llevar a efecto sus amenazas en lo que tiene que ver con expulsarnos de la OTAN. Es una pena, pero no puede, ¿no? Porque esto depende de la Alianza Atlántica, de la que ella es un Estado miembro, sin duda el más importante, y para el que trabaja en el resto, también, de manera evidente, y el que se lucra de las subidas que exige de, de presupuesto militar al resto, pero parece que técnicamente no puede echar al Estado español de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Que es lo que es la OTAN. Ya digo que es una pena que eso no pueda suceder, porque nos evitaría el trabajo de tener que seguir remando nosotros para que algún día sea posible. La posición de Euskal Herria Bildu para con la OTAN es, como he dicho, la misma que tenía la izquierda soberanista independentista en sus diferentes expresiones políticas en 1986, que era no a la OTAN y bases fuera. O sea, no nos hemos movido de ahí. No queremos participar de la OTAN. Cualquier euro que se destine a la OTAN nos parece un euro mal gastado, no solo con carácter de rentabilidad económica, sino de carácter ético. Y en lo que tiene que ver con los aumentos de
de los gastos en defensa, pues también hemos sido muy claros. No van a poder contar con Euskal Herria Bildu para que el Congreso se manifieste votando a favor de incrementos militares. De hecho, el incremento que el Estado español se ha visto obligado a firmar por ser parte del Estado miembro de la OTAN y que obedece a un acuerdo alcanzado en una cumbre de la OTAN, creo que en Gales y creo que en el 2011 o 12, no recuerdo muy bien, pero sobre esas fechas, que obliga al 2% del PIB para gasto de armamento y defensa, tiene que ver, como digo, con un acuerdo de hace 13 años que nosotros tampoco apoyamos y por eso no ha podido llevarlo a refrendo en el Congreso de los Diputados, sino que lo ha hecho dentro de las potestades que este gobierno, como cualquier otro, tiene para asignar las partidas de gasto entre sus diferentes departamentos. Pero la posición de Euskal Herria Bildu es muy clara. O sea, nosotros no participamos de esa lógica. Ya sé que alguien puede decir, va, pero luego los presupuestos generales, pues viene no sé qué, no sé cuál. Bueno, claro, y viene la Casa Real y viene un montón de cosas, sí. Pues sí, nosotros nunca hemos ocultado que hay un montón de cosas de los presupuestos que nos desagradan profundamente, pero desde luego nadie va a contar ex profeso con Euskal Herria Bildu para que pulse el botón verde, que es el botón de sí, a un incremento de gasto militar. No. Ajá. Pasando al último bloque, el tema de la polarización, 3 cuestiones. La polarización ha coincidido con una mayor fragmentación en el Congreso de los Diputados, con gobiernos más débiles y mayor dificultad para pactar leyes. La primera cuestión, si opinas que estamos en un país polarizado y qué factores crees que influyen en ello, ¿cómo valoras este escenario de fragmentación parlamentaria? Y si crees que la fragmentación parlamentaria está directamente vinculada a la polarización y qué efectos puede tener sobre la capacidad del Ejecutivo para legislar y mantener la estabilidad política. Bueno, a mí es que la polarización, igual que la radicalidad, son términos que no me asustan y no me disgustan. Es que la política es conflicto y la política es la toma de decisiones en favor de unos objetivos, acorde a unos principios, para defender determinados intereses frente a los objetivos de otra gente que tiene intereses contrapuestos. Y esto se llama lucha de clases. Y esto, por tanto, para mí no es un problema, ni la polarización ni la radicalidad. De la manera que la radicalidad es ir a la raíz de los problemas, o ser radical es ir a la raíz del problema. Esto Julio Anguita lo explicaba de manera muy lúcida durante mucho tiempo, aunque por eso y otras cosas se le anatemizara como algo nocivo o malo. No es, desde luego, mi opinión de dicha persona, ni mucho menos. Pero como digo, a mí que haya polarización o que avancen posiciones radicales me preocupa poco, porque yo creo que existe una lucha, que es la lucha de clases entre ricos y pobres, y que la seguimos perdiendo los pobres. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa no es tanto que haya polarización de proyectos, eso creo que tiene que darse en toda sociedad, y si se puede hacer por términos democráticos, mejor. De hecho, es por donde creemos que hay que hacerlo. Pero lo que a mí me preocupa es lo que se esconde detrás de esos que agitan la polarización como un problema, que es una involución democrática, que es un retroceso en derechos y libertades para situarnos en escenarios más propios del tardomedievo, de sociedades cuasi feudales o feudales, que de sociedades democráticas avanzadas. Es decir, cuando hablamos de los señores de la guerra, por ejemplo, cuando se hablaba de los señores de la guerra, pues bueno, a uno le podía parecer un término moderno o un término que alguien se había sacado de una peli que servía para, pero yo creo que tenía mucha más sustancia, porque nos íbamos a esa época del feudalismo, los señores de la guerra, de los ejércitos privados, que tal. Pues yo creo que estamos ahí. Entonces hay mucha gente que dice, oye, la polarización qué mala es. Y dices, no, ya. Lo que es malo es que cada vez tengan más fuerza aquellas opciones que plantean que retrocedamos décadas y siglos en la consecución de derechos y libertades. Lo que es preocupante es que ya sea en su versión más tosca y bruta se plantee eso, o en su versión más moderna y soft se plantee eso también. Por ejemplo, cuando muchos ejecutivos de Silicon Valley dicen que lo que habría que plantearse es ir al esquema que ellos llaman, en clave de modernidad, del 10 por 6 o 996, que es trabajar de 9, o sea, 12 por 6, perdón, o 996, que es trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche durante 6 días a la semana. Cuando el debate que tendríamos que estar dando desde las izquierdas, y yo creo que desde quienes quieren vidas justas y dignas para todo el mundo, con independencia de que se ubiquen claramente en la izquierda o no,
sería cómo conseguimos reducir la jornada laboral de 40 horas, que es un logro de hace pila de años, por la de 35 horas, o si acaso, y como mal menor, la de 37,5, dado que se nos prometió que los avances tecnológicos y la revolución científico-técnica y tecnológica nos iba a traer una sociedad en que el desarrollo de las máquinas y la tecnología nos iba a permitir trabajar en mejores condiciones y en menos cantidad de horas. Bueno, pues esos son los debates que probablemente polarizan, pero que a mí no me asustan. Como digo, lo que me asusta es que la polarización la estemos dando no con quienes dicen ya os hemos dado demasiado y no os vamos a dar más, que serían los que sostienen el statu quo presente, sino contra aquellos que dicen es que ya os hemos dado demasiado y ahora queremos daros menos. Ajá. Pues una última cuestión ya para cerrar y ya despedirnos. Algunos estudios señalan que la polarización política está influyendo en la radicalización de ciertos sectores de los jóvenes que se acercan a posturas más extremas, tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Cómo interpretas este fenómeno y qué papel debería jugar la política, la educación y los partidos para mitigar esta tendencia y fomentar un debate cívico más equilibrado? Yo creo que en sociedades cada vez menos justas, más desiguales, con menor distribución de la riqueza y con administraciones o gobiernos más incapaces para resolver las condiciones de vida de la gente, el miedo, la desesperanza y la rabia actúa como un revulsivo. Y ahí es probablemente muy fácil que esa gente, movida por la desesperanza, movida por la rabia y por la indignación, quiera encontrar respuestas fáciles e inmediatas para problemas que a veces son complejos y que requieren de tiempos de desarrollo. Por ejemplo, el de la vivienda. O sea, de nada serviría que yo mañana, si fuera algo que no va a suceder nunca, presidente del gobierno dijera que en 2 meses está arreglado el problema para todos. Estaría mintiendo porque el problema obedece a décadas, si no siglos, de una política de vivienda que habría que desmontar para ir construyendo otra, que es lo que señalamos que hay que hacer, ¿no? Pero que llevará, como digo, más tiempo que esto. Pero para la gente que está en la frustración, en la rabia, en la indignación, pues probablemente quien le ofrezca una respuesta inmediata, pues le resulta más atractivo. Aparte de que cuando uno está en la rabia, en la frustración, en la indignación y en la desesperanza, lo hace porque ve que sus condiciones sociolaborales, que sus condiciones de vida, que la dignidad en su vida cada vez está más depauperada. Y cuando está más depauperada, lo que hace siempre el capitalismo, y para eso utiliza a su guardia de choque o a su línea de choque, que es el fascismo, es señalar como responsable de todos los males a los últimos de la sociedad, haciendo que se peleen los últimos contra los penúltimos o los penúltimos contra los últimos. Unos para tener algo y los otros para no perder lo poco que tienen, mientras que el que tiene la mayoría ve indemnes sus límites de privilegio. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer la izquierda, seguir impugnando el modelo y seguir haciéndolo desde una radicalidad democrática, con toda la rabia del mundo, pero con propuesta política, con una propuesta política que haga entender a la gente que desde lo colectivo, desde la unidad en la diversidad, somos más fuertes y más poderosos. Porque quien mueve el mundo no es continuamente una mente brillante que pueda ayudar a evolucionar y a dar saltos de calidad en el movimiento del mundo. Quien mueve el mundo es la clase trabajadora, son los y las trabajadoras, y que juntos y juntas pues somos imparables. Ajá. Bueno, Óscar, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy aquí en este espacio. Ha sido un placer conversar contigo. Espero que te hayas sentido cómodo. Siempre está bien conocer la mirada de la política de alguien con mucha experiencia y de un buen político. Espero que te haya sentido cómodo y que te haya gustado. Antes de despedirnos, pues si te gustaría dejar un mensaje final y tal. No, bueno, en primer lugar agradecerte por esta entrevista. Quizás ha sido muy densa en algunos momentos, lo siento, y mi capacidad de síntesis No. es manifiestamente mejorable y no he sido capaz de hacerlo hoy. Pero en cualquier caso, yo a la gente que se acerque a esta entrevista le pediría que lo haga con una mirada, con ojos críticos, por supuesto, pero con una mirada abierta, con una mente abierta y una mirada, no sé si limpia o no limpia, pero bueno, que prestemos más atención a lo que se dice que a quién lo dice, para ver si aquello que estamos poniendo encima de la mesa merece la pena de ser debatido, contrastado, matizado,
pero supone una línea de avance frente a lo que yo entiendo que es un retroceso para mí, para el pueblo y la realidad en la que vivo, pero yo creo que para todos los pueblos y para todas las personas, que es volver a la oscura noche del fascismo y de sociedades en las que las personas no valemos nada como personas, sino solo como consumidores y como hámsters en una rueda que alimente los beneficios de unos pocos. De acuerdo, pues paro de grabar y te comento a ver una cosa.